El mal vuelve a la vida. Las tumbas de personajes que se creían vampiros o de brujas muy poderosas eran guardadas con mucho celo y temor en mi pequeño pueblo. Desde muy niño escuché decir que en el único cementerio que teníamos se encontraba enterrado un hombre que fue vampiro. Las personas del pueblo lo atraparon y lo asesinaron, clavándole una estaca en el corazón. Se dice que la estaca debe ser de madera y en forma de cruz y puntiaguda. Así destroza por completo el corazón del vampiro e impide que regrese a la vida. En las tumbas se llenaba de ajos y también en la boca del muerto. También dicen que había que romperle el cráneo con un clavo de hierro, el corazón traspasado por un palo, de ser posible con el mismo que se le mató, y la boca clavado un cuchillo, para evitar que en el último momento abriera la boca y mordiera a su víctima. Todo esto se decía de aquel hombre enterrado en el cementerio. De niño, mi mayor temor era saber que ahí, en el mismo lugar donde estaban los restos de mis abuelos, también estuviera el de un vampiro. A medida que fui creciendo, entendí que todo aquello eran historias, que se van haciendo más fabulosas y terroríficas con el tiempo. Pero en realidad ahí lo que había era un hombre común y corriente. Fue tan así que varias veces visité la tumba de aquel supuesto vampiro. En verdad era una de las más viejas. Como todos sabemos, a los muertos después de un tiempo se les saca los restos y se depositan en un osario. Así se da cabida a otros muertos en el cementerio, pero los de aquel hombre permanecían ahí a través del tiempo, porque las personas temían desenterrarlo. Así que el tiempo iba pasando y el cadáver del supuesto vampiro seguía ahí. Un campesino del pueblo, un hombre que pocas veces iba a la cabecera municipal, fue un día asegurando en la iglesia que él era el descendiente de aquel hombre que decían que era un vampiro. Como prueba, tenía un documento que así lo mostraba. Pedía sacar los restos de su pariente y depositarlo en un osario como todos los demás. La ley era clara. Él era su familiar y podía resolver con el cuerpo de éste lo que quisiera, aunque ya habían pasado muchos años. El hombre le dijo al sepulturero que no había necesidad que él lo ayudara. Quería que todo fuera más privado. Sentía mucho dolor por lo que le habían hecho a su familiar y quería estar a solas con su cuerpo. El sacerdote se encerró en su despacho, buscando una manera legal, religiosa o espiritual para impedir que aquello se llevara a cabo. En un tiempo atrás, la iglesia, amparada por la ley, había podido impedirlo y encarcelar al descendiente del vampiro. Pero en la modernidad eso era casi imposible. En la parroquia existían documentos donde advertían las consecuencias de abrir aquella tumba. También se especificaba cómo había sido asesinado el vampiro y las maneras de cómo podrían traerlo a la vida de nuevo. El sacerdote fue corriendo a donde el alcalde y el inspector de policía. Ambos lo sacó de sus camas. Ya era más de la medianoche. Les explicó que el vampiro estaba cumpliendo 100 años de muerto ese mismo día, razón por la cual no podían dejarlo desenterrar. El sacerdote fue corriendo a donde el alcalde y el inspector de policía. Ambos lo sacó de sus camas. Ya era más de la medianoche. Les explicó que el vampiro estaba cumpliendo 100 años de muerto ese mismo día, razón por la cual no podían dejarlo desenterrar. Les explicó que un vampiro se puede traer a la vida el día que cumpla 100, 1000, 10,000 años de muerto y así sucesivamente. Solo es quitar la estaca de su corazón, estaca que ya no debería existir después de tanto tiempo. Pero con dejar caer una gota de sangre sobre su boca, podría estar de nuevo entre los vivos. Ambos a regañadientes aceptaron enviar 2 policías a la tumba. Dejarían que el hombre sacara los restos, pero solo al día siguiente. Así no podría traerlo de nuevo a la vida. El sacerdote acompañó a los 2 policías a la tumba. Ya casi eran las 2 de la mañana. Antes de llegar a la tumba, vieron cómo se oscureció el cielo. Parecía que iba a llover, pero fijándose bien, lo que oscurecía el cielo no eran nubes, eran murciélagos. El sacerdote no prestó atención más a aquel fenómeno diabólico y corrió a la tumba. Ahí descubrió lo que ya sospechaba. La tumba estaba vacía. Ya se habían llevado el cuerpo. Lo único que quedaba era un cuchillo. Era un cuchillo de plata. El sacerdote
lo guardó en su bolsillo. Les dijo a los policías que se fueran a dormir. Ya no había nada que cuidar. El mal ya estaba libre. Esa noche, aquellos murciélagos atacaron al ganado y todo animal o persona que hubiera afuera. Muchos de ellos murieron, porque estos animales le chuparon la sangre. Entre las víctimas se cuenta uno de los policías que fue a cuidar la tumba. Se cree que como tenía un amante, aprovechó el pretexto de la vigilancia de la tumba y se fue a amanecer con ella. Pero los murciélagos no lo dejaron llegar a su destino. Más que murciélagos, fue uno grande, tanto así como una persona. Al menos eso contó la mujer que pudo ver el ataque por la ventana de su casa. 3 noches más fueron atacados animales y personas. Estas se escondían apenas llegaba la noche. Después de la tercera noche todo se calmó y no volvió a ocurrir nada extraño. La mayoría de animales habían muerto. El policía y 2 jóvenes chicas fueron las víctimas humanas. El sacerdote pidió al alcalde perseguir al hombre que había desenterrado al vampiro, pero el alcalde le dijo que no había ningún cargo por el cual perseguirlo. Legalmente, él podía hacerlo, y no era seguro que el ataque de los murciélagos se debiera a lo mismo, ya que en aquella región abundan esos animales. El sacerdote entendió que no podía hacer nada, pero también sabía que se había dejado en libertad a un engendro maligno. Corre, niño. El chiquillo asustado corría internándose en el oscuro bosque. El sonido del galope del caballo estaba cada vez más cerca. Los pequeños pulmones del infante fugitivo estaban a punto de estallar. Las fuerzas en las piernas se le escapaban. El jinete le gritaba con furia ordenando que se detuviera. El pequeño no pensaba en otra cosa más que en escapar. Los ciervos, las ardillas y los búhos eran los únicos testigos de la horrenda persecución. El niño atravesó el arroyuelo, pero un par de metros más adelante se detuvo. Ya no podía más. Cayó boca abajo en una sucia charca. Viendo el jinete a su presa abatida en el húmedo suelo, procedió a descender de su caballo para dirigirse hacia el pequeño bulto mientras desenvainaba su espada. Alzó el filo del sable hacia las alturas. Un rayo de luz por breves momentos iluminó la cara del pequeño. Justo cuando el filo dividiría el pecho del chico en 2, un par de flechas impactaron en el cuerpo del jinete. Un par de cazadores que casualmente pasaban por ahí salvaron de un inminente final espantoso al niño. Rápidamente lo levantaron del suelo, le dieron agua y lo subieron a su carreta. Todo estaba muy oscuro. Los buenos samaritanos nunca se percataron de que el niño al que habían salvado tenía en lugar de piernas humanas un par de horrendas patas de cabra, unos minúsculos colmillos y pequeños cuernos que apenas empezaban a brotar de su infantil cabeza. El mal había llegado a San Lorenzo de las Fronteras. Muchas gracias por escuchar mis relatos. ¿Tienes algo que contarme? Te dejo mi correo electrónico en la caja de descripción. No se olviden de compartir, dar like, suscribirse y dar clic en la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Hasta luego.